Ok, bueno, buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a continuar con las actividades de la agenda asignada por este día sábado y vamos con la primera charla. En este caso es la que da inicio a esta agenda de charla que vamos a tener. El día de hoy nos acompaña Raúl Alvarado, que va a estar compartiendo con nosotros el tema de la codificación. Así que vamos a tener un tiempo en el que vamos a escuchar su viaje de ensayo visual filosófico acerca del tema. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas en el cual ustedes van a poder consultar, dialogar y también poder dar un vínculo profesional y también personal para que también puedan exteriorizar y preguntar. Así que los dejo con Raúl y adelante. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal están? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos. Es nuestra cuarta edición de la ArtToyCon. Como Oscar mencionaba, mi nombre es Raúl Alvarado, de la marca Cursive. Y el día de hoy, pues, me gustaría charlar acerca de este concepto de la codificación. Van a disculpar el anglicismo. Yo sé que quizá juguetificación no hubiera estado mejor, pero codificación porque se escucha así más profesional. Entonces, el título de codificación es Juguete en lo cotidiano. Bien, como un prefacio, me gustaría leer una de las citas que están en el estudio de Thibault y Heljeka, que de hecho es el único estudio que habla sobre la codificación. Hay uno solo. Entonces, me basé bastante en este estudio que explica este fenómeno de cómo los productos hoy en día y nuestros hábitos de consumo están bastante motivados por el juguete. Los productos que se hacen están muy inspirados en aspectos del juguete, en sus características, en sus usos y demás. Entonces, la importancia de los juguetes no debería ser subestimada. Su significancia está excediendo los límites del juego, invadiendo muchos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, quizá mi meta para esta charla sería como sembrar en ustedes la idea de que incluso sin saberlo, incluso sin intención de su parte, también participan en la cultura de los juguetes, en la cultura de la codificación, por las cosas que prefieren, por los productos que prefieren a comparación de otros, por qué lo hacen y cuál es el atractivo que tienen, que en muchos casos es la codificación en sí. Entonces, como primera instancia, quizá como primer ejercicio, me gustaría que pensaran en el primer juguete o en los primeros juguetes con los que nosotros interactuamos de niños. Eso puede ser ya sea una muñeca, un Max Steel, un carrito, qué sé yo. Entonces, pensar en esos primeros acercamientos que nosotros tuvimos con los juguetes para darnos una idea, para pensar en él, en lo que nosotros usábamos para jugar. Y háganse la idea de que en este momento todos tienen algo diferente en la cabeza, no todos tienen lo mismo. Quizá uno de ustedes tengan una Barbie, quizá alguno de ustedes tengan unos Legos, quizá alguno de ustedes tengan unos Hot Wheels, qué sé yo. Pero la idea es esa, que no hay una forma específica, no hay una estética específica que el juguete sigue. Cuando nosotros pensamos juguete, la mayoría de nosotros pensamos en algo para niños, ¿no? Algo con lo que se distrae un niño, un peluche, qué sé yo. Pero sin nosotros saberlo, hay muchas cosas, incluso en nuestro día a día, que son juguetes y que nosotros adoptamos como juguetes porque nos da esa idea, nos recuerda a nuestros primeros acercamientos con juguetes. Pero, ¿cómo? Les voy a dar una máxima. Esta es la primera afirmación controversial de la charla. Un juguete se usa para jugar. Bien, yo sé, bien esperado, pero es el axioma más directo que puedo tener con esta charla. Pero, ¿qué tal si les dijera que no son completamente dependientes uno del otro? En este caso, hay muchos juegos que no requieren un juguete para jugar, e incluso cuando lo hacen, se pueden sustituir. Digamos, cuando estábamos chiquitos y queríamos jugar fútbol, no era necesario tener una pelota así de cuero, así algo así sólido, bien costoso.
si encontrábamos una botella así de esas chivas de la Cristal, de las que no se aplastan fácil, pues era suficiente para poder nosotros jugar fútbol. De igual manera, damas, no necesitábamos las piecitas como tal, cualquier cosa podía servir, corcholatas, piedritas. Puse también el ejemplo de Forky, de Toy Story 4, malísima película, pero da un buen ejemplo de que cualquier cosa se puede adoptar como un juguete. En este caso, ese personaje pues dejó de ser un utensilio, se convirtió en un juguete debido a falta de mejor término, a la funcionalidad que se le dio. Que el personaje de Bonnie en este caso vio un utensilio, pero ella no vio un tenedor, ella vio en este tenedor un juguete. Entonces, no se trata de que el juguete dependa del juego, es al contrario. En muchas instancias, el juego depende del juguete. Entonces, les voy a aburrir un poquito con la historia. Primero quiero explicar un poco a qué me refiero con el hecho de jugar. Si no estuvieron el año pasado, aquí hubo una charla también que se llamaba Más allá del juego, que estaba muy interesante, que de hecho saqué algunos puntos como referencia para esta sección de la charla. Entonces, cuando nosotros pensamos en jugar, quizá pensamos así no sé, quizá en algún sistema de puntaje, quizá en algún pasatiempo que nosotros hacemos con amigos, quizá hacemos en nuestro tiempo libre. Un sudoku, vaya, eso es jugar, y no es necesario tener un juguete para poder hacerlo. Como había mencionado anteriormente, el año pasado se habló un poco acerca de la etimología, de la cultura del juego, y se mencionó a este señor, que es una figura bastante importante en cuanto al estudio del juego, en cuanto al estudio ¿cómo podría decir? De cómo el juego pues se arraiga en nosotros culturalmente, se arraiga en nosotros filosóficamente. Johann Huizinga en 1947 tiene un libro llamado Homo Ludens, que explica cómo el ser humano percibe el juego. Él decía que no hay una característica en común entre los fenómenos a los que nosotros nos referimos como juego. Entonces el juego puede ser muchísimas cosas, hay muchísimas maneras de jugar, no hay una manera incorrecta de practicar el juego. Y 60 años después, Scott Nicholson, que de igual manera tiene un papel bastante interesante sobre eso, mencionaba que la gamificación consiste en el uso de diseños de juegos de diversión para ayudar a las personas a encontrar conexiones personales en un entorno del mundo real. Entonces, esto es bastante importante cuando menciona conexiones personales con un entorno del mundo real. Yo quiero proponer que el juego en sí es las diferentes maneras que nosotros tenemos de interpretar el mundo real. Ya. Entonces, veamos esto. De la misma forma que una ramita cualquiera, nosotros podemos, no sé, encontrar un pedazo de leño que se ve chivo y decimos, qué chivo, esto es una espada, esto es una pistola, esto es un bate. Eso es juego, eso es juguete. Nosotros encontramos el juguete en lo cotidiano, encontramos el juguete en cualquier cosa mundana, y como nosotros jugamos con él, esa es la diferencia. Ese es el enfoque que nosotros le damos al mundo real. El juego depende de nuestra percepción de la vida real, y el juguete en este caso puede ser absolutamente cualquier cosa, algo muy mundano, como en este caso el ejemplo de los troncos chivos, ¿no? Hay muchísimas maneras de jugar, y en este caso el juguete es el que incita al juego. El juguete nosotros lo vemos, podemos ver cualquier cosa, y nosotros nos incita a jugar de alguna manera. En este caso, pues, si nosotros vemos un pedazo de tronco que parece una espada, nos va a incitar a jugar algo relacionado a espadas, algo relacionado a, no sé, a guerra. Entonces, como había mencionado antes, no es el juguete que depende del juego, es el juego el que depende del juguete. Y entonces, para esta charla quisiera proponer 4 tipos diferentes de cómo nosotros jugamos, incluso siendo adultos. Yo sé que si digo juguetes para adultos, pues tiene una connotación muy rara, entonces no vamos a decir eso. Vamos a decir que todos jugamos de maneras distintas hoy en día, incluso siendo adultos. Bien.
Entonces, para la siguiente parte de la charla, el juguete es por lenguaje, jugar es hablarlo. Entonces, de niños, digamos, nosotros encontrábamos, no sé, agarramos unos muñequitos y inventábamos nuestros juegos. Entonces, invitábamos a la gente a que se uniera a nuestros juegos, y a veces nos inventábamos juegos sin siquiera tener reglas establecidas, simplemente por el hecho de que el juguete nos incitó a crear ese juego. Fue el juguete el que nos inspira a inventar percepciones diferentes de la realidad. Y eso pues se puede hacer cuando haciendo el juguete. Con mi mamá jugábamos algo que sea, por otros me decían, mira, jugamos a que te callas un rato, y yo decía, bueno, suena bien. Entonces ese fue el primer juego que conocí en mi vida, el juego de callarse un rato. Ok, entonces me gustaría darles el ejemplo de la tostadora, que en este caso, ¿cuál creen que sería más atractivo para una persona que entra a un almacén y ve estas dos tostadoras a la par? Seguramente una persona que no tiene afinidad a Star Wars, pues no vería realmente la elección, pensaría pues las dos son tostadoras, pero aquí viene la diferencia. Una persona cuya percepción de la realidad es diferente, una persona fanática de Star Wars, 100% va a preferir la tostadora de la derecha. ¿Por qué? Porque el juego, en este caso, para esa persona es demostrar una identidad, demostrar su gusto a Star Wars. Comprarla es para él decir, me quiero expresar esto de mí. Ese es el juego. Una de las 4 maneras de jugar que había mencionado es expresión de identidad. Bien. Entonces, la expresión de identidad es como nosotros encontramos en su mayoría la codificación en lo cotidiano. No sé si recuerdan que hace un par de años hizo bastante popular los vasos Stanley, por alguna razón, no sé, yo supongo que ese juego me lo perdí, pero ese es un ejemplo de codificación, cómo la gente ve algo cotidiano y expresa su identidad en él. Ese es el juego que la gente jugó con esos vasos, igual con los vasitos de osito de Starbucks. Quizá no tenían un uso adicional, quizá no tenían mayor funcionalidad, pero lo importante no era eso. El juego para esas personas era decir, estoy expresando algo de mí, estoy expresando, estoy expresando que me gustan mucho las rolitas, que sería en este caso, me gusta mucho esta botellita, estoy expresando que aún tengo esa persona en mi interior que tiene gusto por esas cositas. Por eso es que hoy en día, si se fijan, hay bastante popularidad en las tiendas de accesorios, como es Miniso, no me sé otra ahorita, pero ese tipo de tiendas son bastante populares. Uno sin pensarlo puede entrar y fácilmente, gastar los 30 baros porque vio accesorios de algo que le gustó, de alguna propiedad que le gustó, de algún, de algún accesorio que en su momento lo vio y dijo, yo me identifico con esto, yo quiero expresar esto de mí porque se ve bonito, y no hay nada malo en eso. Esa es una manera de jugar con lo cotidiano, buscar en lo cotidiano algo a lo que a nosotros nos gusta y expresarlo a los demás. Estoy seguro que un montón de nosotros acá pues tenemos, digamos llaveritos, o tenemos algún accesorio en nuestras mochilas, tenemos algún sticker en nuestras laptops. Nosotros codificamos también nuestras pertenencias. Hace poco fui a la tienda de Crocs, y no sé si sabían, pero los Crocs son bien caros. Entonces yo dije, voy a comprar unos de esos accesorios que se ponen en los joyitos de los Crocs, y dije, voy a agarrar unos 4. ¿Qué tan caro van a ser 4 accesorios para mis Crocs? Esos son caros, pero no me detuve de comprarlo porque dije, bueno, quiero expresar esto de mí, quiero toyificar mis pertenencias. Esa es una de las maneras en las que nosotros más popularmente jugamos, en las que nosotros más popularmente toyificamos nuestras cosas. Y este ejemplo se ve bastante en cosas como las cubetitas para palomitas de maíz. En la codificación llega a un punto de sobrepasar. El uso inicial del objeto se convierte completamente en un juguete.
Y las personas cuando lo consumen pues pueden disfrutar una o pueden disfrutar ambas interpretaciones de eso. La pueden seguir usando como una cubeta para palomitas de maíz y lo pueden seguir ocupando como una pieza coleccionable de un Yoshi. Porque en este caso, para las personas, pues una persona lo llamaremos una persona con la que realmente se identifica con lo que representa ese diadema, tiene preferencia, porque en este caso está representando uno de sus personajes favoritos. O sea, el ejemplo de la diademita de Chile Monroe, de Chile Monroe. Ok. La siguiente forma de codificación que me gustaría compartir con ustedes es cómo la codificación realza los elementos que ya tiene el juguete por defecto. Entonces, si el juguete incita al juego, podemos codificar todavía más esa característica del juguete y podemos enriquecer todavía más la manera en que nosotros jugamos con él. Aquí tenemos un ejemplo de un set de ajedrez toyificado. Entonces, cuando nosotros toyificamos un juguete o incluso cuando nosotros nos atrevemos a toyificar un juego que ya está establecido, pues le otorgamos aún más características de lo que representa ese juguete, porque podemos fácilmente jugar Simón dice, así sin necesidad de cualquier otra cosa, sin necesidad de un juego. Pero si nosotros lo toyificamos, pues tenemos una experiencia totalmente diferente, tenemos un enriquecimiento de ese juego, tenemos un enriquecimiento de lo que representa del juego en sí. Y también podemos jugar trompo. En este caso el trompo es un juguete bastante sencillo, es un juguete pues de los clásicos, de los originales, pero una interpretación más toyificada de un trompo pues es un Beyblade. Entonces ya con el Beyblade, ya con un trompo más toyificado aún, tenemos una experiencia más enriquecida del juego original, del juguete original. Bien. ¿Y qué hay de los videojuegos? En este caso los videojuegos pues no son un juguete como tal, son más que nada una experiencia. Hay argumentos de la gente que podría decir, pero una consola de videojuegos tal vez se consideraría un juguete, tal vez, pero en su mayoría son experiencias. La gente en sí cuando juega algo comparte la misma experiencia porque es el mismo juego a pesar de que hay diversas maneras de jugar, pero incluso los videojuegos se pueden codificar. No sé si recuerdan que ese tipo de juegos se juega con figuras, incluso los amigos de Nintendo fueron su propuesta de toyificar los videojuegos. En este caso eran figuritas coleccionables, los Skylanders, Disney Infinity, que usaban figuritas, usaban juguetes como tal para funcionar. Entonces eso otorgaba una experiencia más enriquecida del videojuego en sí, otorgaba una experiencia completamente única solo por el simple hecho de incluir un juguete en esta experiencia que nosotros ya tenemos preestablecida. Y este es otro de los tipos de codificación que tenemos, el coleccionismo. Entonces, podemos coleccionar cosas de manera física. En tiempos recientes se ha hecho bien popular un género de videojuegos que se llama gacha. Entonces, en este tipo de juegos, la idea es coleccionar personajes y pues la manera en la que hace eso, pues metiéndole dinero, pero independientemente, el coleccionismo es una de las maneras en las que se toyifican estos juegos, es una de las maneras en las que enganchan a la gente y a la gente pues le gusta esa manera de toyificar las cosas, de vivir esa experiencia de los videojuegos tipo gacha, como Genshin Impact, como este de acá, como los que mencioné anteriormente. El coleccionismo es otra de las maneras de codificar una experiencia. En este caso también, incluso las cartas coleccionables, digamos ya sea Pokémon, Yu-Gi-Oh, son cartas de juego, pero su toyificación, su elemento de toyificación es ese, el coleccionismo. Bien, quizá la última instancia de toyificación, y es la que nos trae aquí ahora, es la razón por la cual esta convención existe, la toyificación de la expresión artística. En este caso tenemos dos interpretaciones de la misma obra. A mí me encanta un montón esta pieza de Frank Kozik, que está inspirada en Las manos que oran. De por sí la pintura original está bastante bien, quizá no tan conocida, pero
sí hay bastante técnica detrás de él, pero al toyificarse, nosotros tenemos la libertad de reinterpretar esta obra original, reinterpretar esta expresión artística. En este caso, Frank Kosick es un artista que es bastante conocido era bastante conocido por sus reinterpretaciones de cosas, añadiéndole un giro irónico, añadiéndole un giro sádico. En este caso, reinterpretó Las manos que oran, le puso una cadena, un fajo de billetes, pero es una reinterpretación artística toyificada. Bien. El arte toyificado nace de corrientes del arte contemporáneo, específicamente del arte pop, popularizado bastante por Andy Warhol, si ese artista le suena. Pero en este caso, la toyificación de este arte era representar de manera satírica varios elementos, varios conceptos. No se alcanza a ver acá, pero esa es una de las piezas más famosas que están toyificadas, que representan bastante bien el concepto de la toyificación. Y estas piezas se encuentran en museos como pinturas clásicas, como esculturas antiguas, a pesar de que no, por así decirlo, de que no son tan serias como esas otras obras. Siempre es una expresión de arte válido. La toyificación puede llegar al punto de convertirse en piezas de bastante renombre, piezas bastante únicas, que como todas las piezas que tenemos acá. Todas esas son expresión de arte toyificadas. Bien. Y de estas expresiones de arte gigante que están en galerías, en museos, derivan las expresiones de arte de figuras coleccionables y de art toys que son producidos a menor escala. En este caso, pues, tenemos a tres de mis exponentes favoritos del art toy como tal, específicamente John Paul Kaiser, pero este arte deriva bastante del anterior y se toyifica aún más por el sentido de que estas piezas son únicas y por el sentido de que muchas veces la intención detrás de ellas es coleccionarlas. Y al toyificar este arte le damos ligereza a una realidad que estamos representando. Aquí he puesto unos ejemplos de figuras que están acá. Entonces vemos cómo representaciones toyificadas le dan hasta un aire más inocente a lo que realmente representan. Y de esto nace toda la subcultura del coleccionismo de figuras, toda la subcultura del coleccionismo de las blind boxes, que si no están familiarizados con las blind boxes, el concepto de blind boxes es el coleccionismo toyificado, ya que uno compra una cajita de una figura y no sabe qué figura le puede tocar. La idea de esto es, pues, eso, incentivar a la gente a que compre bastantes cajitas para que le salga la figura que realmente quiere. Y de hecho, de esta rama del art toy, se ha hecho bastante controversial, ya que un montón de personas atachan esto al consumismo, atachan esto a desvalorizar el art toy. Pero yo no lo veo así. Realmente el coleccionismo, como he mencionado antes, es una codificación. Para bien o para mal, este tipo de arte es completamente válido. En todo caso, si no conocen, Pop Mart es la marca que produce los Labubus, produce los Cry Babies, es bastante popular. Y hoy en día incluso se ha popularizado aún más. A esto viene esta charla a expresar que incluso nosotros, sin saberlo, participamos en la cultura de la codificación, participamos en la cultura del coleccionismo, porque se han hecho increíblemente populares para el juego de expresar algo, ya sea una expresión de moda o una expresión de querer representar nuestros personajes favoritos de nuestras series o películas favoritas. Unos actores que son bastante populares son los Funko. No me van a dejar mentir que todos acá por lo menos hemos visto uno, tenemos uno, hemos regalado uno, porque el juego con los Funkos es bastante sencillo, es bastante
bastante directo de representar cultura pop en un muñequito, o sea, una cultura pop toyificada, y son muy, muy populares. Ya. Entonces, quizá para finalizar, dar la reflexión de que si bien el art hoy en día es incluso muy criticado por lo que había mencionado antes, que se atacha bastante a la cultura del consumismo, no quita que hay varios artistas que hoy en día hacen piezas bastante únicas, como las que pueden ver acá, toda la parte de los cholos. Es representación artística muy única, representación artística que es muy contemporánea y para mí es muy interesante. Entonces, me gustaría dejarles la idea de que vean cómo nosotros codificamos cosas y vean cómo nosotros adoptamos esos objetos codificados y cómo nosotros quizá en muchas ocasiones tenemos preferencia por esos objetos codificados a sus contrapartes normales. Y pues en ese caso, pues está de más decir que una de las formas de art toys, codificación más populares son las piezas coleccionables, las figuras coleccionables, ya sea de anime, ya sea como he mencionado antes, de propiedades intelectuales que a nosotros nos gustan. Y pues eso, ojalá que les haya quedado eso en mente y que de ahora en adelante, al momento de consumir algún producto, al momento de tener preferencia de algún producto, nos pongamos a pensar que posiblemente tenemos preferencia hacia ese producto porque hay elementos de codificación detrás de él, y la manera de jugar con ese objeto es lo que nos incentiva a preferir. Entonces, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado mucho. Y ahora en este momento vamos a, no sé si tiene alguna duda, algún pensamiento, alguna crítica, algún reclamo que quieran, no sé, alguna retroalimentación. Caballero, ok. ¿No? ¿Algún comentario? Caballero. Mi pregunta va enfocada de que hablas acerca de una toyificación o customización. Entonces, más o menos, como entiendo, agarras algo que ya existe y venís y lo modificás. Pero, ¿qué pasa si agarras algo que ya existe y el creador original lo ve y ve esa modificación? O sea, ¿hay alguna forma como de encontrar a ese creador original? Digamos, de aquí en El Salvador es súper fácil. Sí. Pero si sale de las fronteras y lo ve y ve que ha jugado con su originalidad y lo ha modificado, o sea, ¿cómo evitas eso? Evitar... Creo que tu pregunta viene un poco del sentido de, no sé, evitar que una pieza original se modifique, algo así. Ajá, o sea, como una piratería. Ah, ok, entiendo, ya. Entonces, es bien chistoso que mencionen esto. De hecho, los inicios del art toy fueron con piezas que ya eran, que ya estaban creadas, ya estaban producidas. En muchos casos eran juguetes como tal, eran, por ejemplo, Max Steels, figuras de acción que ya existían. Y como nace el art toy, nace precisamente de eso que está diciendo, de la piratería. Pero en este caso, no lo diría tanto como piratería, en este caso lo diría más como una reinterpretación artística. De ahí nace el art toy, de tomar algo que ya existe, como he mencionado, toyificarlo, darle una nueva perspectiva de parte del artista. Y en este caso creo que si la modificación es suficiente como para hacerlo su propia pieza, ya no sería piratería. En este caso creo que sería una obra modificada que hace homenaje a la pieza original. De hecho, en un ejemplo que puse en una de las diapositivas anteriores, hay un gran Ronald McDonald, así bien gordo, no sé si te fijaste, vaya. Ese artista, Ron English, por si les interesa ver otros de sus trabajos, de eso se trata su arte, de tomar personajes que ya existen y darles una reinterpretación propia. Entonces cuando ves esas piezas, ya no pensás, es un plagio de Ronald McDonald, pensás, es una pieza de arte de Ron English.
Cuando ya la pieza como tal se copia así de punta a punta, eso sí sería ya piratería, pero en ese caso es un tema completamente aparte de la customización, de la codificación, y es directamente una copia. Gracias. Otra pregunta, no, una más. Caballero. Yo entiendo que el punto que estabas expresando es que todo parte del deseo de jugar, ¿verdad? Ya. Sí. Sí. Entonces, como todo parte del deseo de jugar, hasta cierto punto lo podemos ver como un juego, ¿no? Sí, de hecho, vuelve la pregunta. Todo se puede considerar un juguete dependiendo de la interpretación que nosotros tengamos de esa realidad. Entonces, digamos, hay cosas que son bien complicadas de que veamos como algo diferente a lo que son. Por ejemplo, yo no puedo ver este teléfono como algo diferente a un teléfono, pero quizá alguien más sí pueda, quizá alguien más sí tenga esa idea de codificación en su cabeza y lo pueda usar de otra manera. En ese caso, cualquier cosa reinterpretada para jugar, reinterpretada para dar uno de esos ejemplos de juego, expresión, coleccionismo, realce del juego. De todas esas maneras, cualquier objeto se puede codificar, porque cualquier objeto nos puede incitar a jugar algo. Entonces, creo que si no hay otra pregunta. A ver, de este lado. ¿No? Ok, bueno, igual. Muchas gracias por la atención. De igual forma, gracias a ustedes por la retroalimentación. Y pues espero que puedan seguir disfrutando del evento. Y pues ya, muchas gracias. Pasen un feliz día.